Porque lo que sigue, hay que ver con quién se junta usted. Hay personas con las cuales usted se junta y lo que hacen es detener su crecimiento. ¿Por qué? Pues porque no todos pensamos de la misma manera, porque no todos sus conocidos piensan igual. Habrá conocidos que a usted le digan: estás loco, ¿para qué andas en la iglesia? ¿Para qué andas perdiendo el tiempo? ¿Para qué andas perdiendo el tiempo? En lugar de ponerte a perder el tiempo, consigue otro turno de trabajo. Es mejor. Hipócrita, le dicen. Entonces, es sumamente importante ver cuando usted sale de aquí con quién se acompaña. ¿Quién le acompaña a usted? ¿Con quién camina usted? ¿Camina con gente positiva o camina con gente que de plano le quiere dar para atrás? Hay gente muy negativa y hay que tener mucho cuidado en este aspecto. ¿Con quién se junta usted? Si es necesario cortar amistades, corte amistades. Es más importante la salvación de su alma que las amistades que usted pueda tener. Hay personas muy nocivas. Desen cuenta que hay personas muy nocivas. Hay personas que por cualquier cosa hacen un chisme tremendo y después anda usted de boca en boca. Esa gente no conviene. Cuando hay que cortar con algo, córtelo de raíz. Hay personas que no vale la pena. Esto es sumamente importante. Entonces, los amigos de Jesús son gente muy positiva que le dice: sí, Jesús, vamos, porque esta mujer te necesita mucho. Lo animaron, llegaron a la casa de Jesús, a la casa de Simón Pedro. Jesús ora por la suegra de Jesús, por la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro recobra la salud. Y aquí sale y se va a donde dijimos, se va a la puerta de la ciudad. ¿Qué va a hacer a la puerta de la ciudad? A ver las necesidades. Sí, ver las necesidades de la comunidad. Hay que estar enterado exactamente de todo. De repente, por ejemplo, ustedes tienen que estar muy enterados cómo el Departamento de Migración está trabajando en Estados Unidos. Cómo de repente hay persecución de hispanos, etcétera, etcétera. Bueno, infinidad de cosas. Esto lo va a manejar las personas con más experiencia. Por eso hay que involucrarse con mucho cuidado en todas las áreas de la comunidad. Saber de política, claro. Un buen cristiano tiene que ser una persona muy enterada y muy preparada emocionalmente. Lea, libro que agarre en sus manos, léalo, entérese de todo, estudie historia, estudie la historia de Estados Unidos, estudie la historia de su país, interésese por conocer todo lo que pueda usted conocer. Libro que caiga en sus manos, léalo. Yo sé lo que le digo. Es importantísimo la lectura. Hay cristianos que jamás nunca leen. Entonces no están enterados de nada. Por eso entonces cuando van a prestar un servicio, el servicio es tan limitado, porque no tienen temas de conversación. No hay temas de conversación. Hay que estar actualizado. La televisión es un arma de dos filos. El internet es un arma de dos filos en el cual ustedes pueden enterarse de muchos problemas de la sociedad, pero también hay muchas trampas en internet. Pero como ustedes son personas ya adultas que saben lo que les conviene, claro que pueden consultar las redes sociales, claro que pueden ver la televisión, claro, pero todo con medida. Las novelas, deséchenlas. En el nombre de Cristo les digo, las novelas, deséchenlas. Principalmente el programilla ese que existe de La Rosa de Guadalupe. No ande viendo eso. ¿Sí ven La Rosa de Guadalupe? Bueno, esto es sumamente importante porque aquí entonces, aquí se trataban los diversos asuntos. Los viejos de la comunidad, los patriarcas de la comunidad, eran los que trataban todos los asuntos que se daban en la comunidad. Les decía ayer que hay un divorcio y que fulano de tal dejó a los hijos y que quieren determinada persona se murió intestada, no dejó testamento y ahora los hijos andan en pleito. Todo eso se manejaba aquí. Jesús
tenía que llegar aquí para enterarse y poder con su sabiduría divina aconsejar a los adultos de la comunidad. Esto es lo que hacía, enterarse de lo que estaba sucediendo. Jesús no estaba ignorante de nada, claro que no. De ahí dijimos que entrábamos al último sector del día, muy importante. Todos son importantes, pero este principalmente era el más importante de los tres. Porque entonces dijimos que aquí significaba ¿qué? Desierto. Entrar en el desierto. ¿Y qué dice que entrar en el desierto significa qué? Estar con usted misma, encontrarse con uno mismo. Ya ven ustedes que la soledad es buena consejera. De repente trae uno demasiado ruido en la cabeza, demasiadas cosas trae en la cabeza, que de repente hasta se marea uno de tantas broncas que trae. Es conveniente que ustedes se den un tiempo al día. El hombre debe darse un tiempo al día para estar a solas consigo mismo. Estar pensando y estar analizando dónde estoy parado, qué estoy haciendo, cómo estoy trabajando, quiénes son mis amistades, qué es lo que estoy haciendo por bien de la iglesia. Este es el desierto que todo mundo tenemos que pasar. Hay desiertos tan calientes que a veces prefiero no renunciar. El desierto es muy incómodo. Hay ocasiones en que en la vida del hombre, el hombre cae en desiertos que de repente no sabe uno a dónde va. De repente uno no sabe ya lo que quiere. Es demasiada soledad, demasiada tristeza, demasiada amargura lo que se maneja aquí, pero finalmente tomados de la mano de Jesús, Jesús nos va a sacar del desierto. Pero esto se lo súper recomiendo, se lo recomiendo. Entre seguido a su habitación con usted mismo. Entre con usted misma y allí analice su vida. Y analícela sin miedo. Analícela sin miedo. Y rechace todas las corrientes nuevas que están llegando. Cada día llegan corrientes nuevas al mundo. Y el mundo, como está muy globalizado y está muy actualizado, pretenden adoptar esas corrientes que no tienen nada que ver con la cultura del país donde usted vive. Les digo, lo más escandaloso que hay ahorita es que se está manejando, insistentemente se está manejando la relación pareja entre personas del mismo sexo. ¿De dónde llegó eso? ¿De dónde llegó eso? Partes en Estados Unidos donde se hacen marchas grandísimas de personas que están luchando porque esa ley se acepte, la unión de personas del mismo sexo, que incluso ahora están luchando porque esa relación se dé y les permitan adoptar hijos. Y el mundo, como es muy moderno, dice, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? ¿Es natural? ¿Dios así nos hizo? No, el hombre está diseñado para ser pareja hombre-mujer, no hombre-hombre, ni mujer-mujer. ¿Cómo es posible que veamos con tanta naturalidad que dos viejos bigotones están besando en la calle? Por el amor de Dios. Salen con la cara toda raspada y toda por la barba. Dios de mi vida, pero ahí dejamos ese asunto. Bueno, muy bien. Ay, qué bárbaro. Digo que no aprendemos, pero cómo nos divertimos, ¿verdad? Muy bien, dice el examen de admisión, ahí donde ustedes ya abrieron, dice el examen de admisión. El capítulo anterior no fue sino el curso propedéutico que nos mostró el estilo de vida del maestro. Si su persona nos convence y decidimos responder a su invitación para entrar en la escuela, existe un procedimiento inevitable: cumplir las condiciones del examen de admisión. O sea, la invitación está abierta para que cada uno de nosotros
vengamos a la escuela del maestro, a aprender a ser sus discípulos, ¿sí? Nada más que para eso vamos a tener que pasar un examen de admisión. En todas las escuelas se va a encontrar usted con el detalle de que para admitirlo en la escuela va a tener que hacer un examen de admisión primero. Entonces, el Evangelio nos narra, se trata de los requisitos anteriores que deben ser cubiertos antes de comenzar el trabajo de formación de un discípulo. Si no se cuenta con lo elemental, todo lo demás sería como construir sobre arena, sin condiciones necesarias para ser admitido en la escuela de Jesús. ¿Qué dice? Dice que para ser discípulo de Jesús se requieren de cierto perfil de los servidores, cierto perfil de servidores, cierta mentalidad de los servidores. Son requisitos necesarios. El Evangelio nos narra el triste desenlace de un joven rico que no fue capaz de pasar el examen de admisión. ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Decíamos? Se fue triste. Se fue triste. ¿Qué le dijo? Maestro, ¿puedo caminar contigo? Sí, le dijo Jesús, sí, ¿cómo no? Sí. Al paso de Jesús, cuando Jesús caminaba evangelizando, mucha gente, él pasaba por los pueblos y mucha gente se le iba uniendo a la caravana que él llevaba. Y en esa ocasión, el joven ese que tenía muchísimo dinero, entonces fue a donde Jesús iba pasando y le dijo, maestro, ¿puedo caminar contigo? Y Jesús le dijo, sí, claro que sí. Nada más, le dijo, nada más. Le dijo, pero vete, le dijo, regrésate y ve y vende todo. ¿Qué tenía que dejar el joven? Todo. Todo. ¿Sabe qué le está pidiendo a usted Jesús en esta mañana para que usted pueda ser admitido en la escuela? Que deje todo. ¿Y dejar todo qué significa? Todo es todo, exactamente, así como dice él, todo es todo. Todo es todo. Debemos de caminar. Jesús no va a caminar con gente atada, con gente que esté a medias, con gente que de repente diga, sí, hoy sí te alabo, Señor, yo sé y te reconozco que tú eres mi Dios, Jesús, yo sé que tú eres el Dios de los pobres, yo sé que tú tienes el poder de sanarme y transformarme. Sí, en un momento tu corazón está ardiendo, pero ¿han ustedes experimentado lo que es la llama del combustible cuando quema uno o calienta uno las casas con gas? ¿Sí saben cómo es eso? Prenden ustedes la calefacción de gas y en segundos se calienta, así como encienda la llama del gas, así calienta. Pero en cuanto le apaga a usted, ¿qué pasa? Sigue estando como un refrigerador. En cambio hay otro tipo de calor que perdura. ¿Ven cuál es ese calor? ¿Sí? El calor del carbón. Lo que hace carbón, enciende usted la chimenea, le avienta unos 2-3 leños y con eso tiene para toda la noche, porque el calor perdura. Hay cristianos que estamos batallando mucho por eso, porque el calor que de repente sentimos no es auténtico, es nada más de momento. Hay personas que vienen nomás en ratitos. Y hay personas que vienen nomás en ratitos. Bueno, ¿y qué te pasó? Pues si tú andabas muy bien. Pues si tú andabas bien contento y alabaré, y sirvo aquí, hermano, ¿en qué le ayudo acá? Y esto y lo otro, queriendo hacer todo. Y de repente, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Pues es que los hermanos me hicieron mala cara. Pues es que de repente me ven bien feo. Ay, pobrecito. Ay, mire, habemos personas tan chipes, y discúlpenme que les diga, pero habemos personas tan chipes que yo me imagino el rostro de Dios viéndonos y dice, pobrecito mi hijo,
con esa cara que tienes, hijo de la fregada. Oiga, gente que parece que anda enferma del estómago toda la vida. Nada les da, nada les queda, todo les molesta. No es posible ser discípulo chiple. No es posible. Cuando venga usted al curso de discipulado, cuando usted venga a la iglesia a aprender, tómense un laxante unos 2 días antes para que se le limpie todo el estómago y no tengan que andar. No. O caminamos. No podemos caminar a medias. De eso, en el nombre de Jesús se los digo, no podemos caminar a medias. Decía el hermano, o a Jesús le entregamos todo o no le entregamos nada. Así de simple es el maestro. El maestro es amor, el maestro es lo mejor que ustedes van a poder encontrar. Pero él no anda con medias tintas. Él no les va a decir, medio te voy a salvar, medio vas a ser feliz conmigo. No, él no les dice eso. Él no dice como decimos nosotros, hoy sí amanecí, esta temporada sí amanecí y les voy a hacer el favor a los hermanos en la comunidad de que me vuelvan a ver por ahí. Anda, pues pobre. ¿Piensan que a Dios le van a hacer un favor con venir a la comunidad? ¿O con venir a recibir cursos? No. Olvídese una cosa, Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de la presencia suya dentro de la iglesia. Dios fundó la iglesia como un medio de salvación para cada uno de nosotros. Dios, haga de cuenta que estamos navegando en un mar y el mar está embravecido. ¿Sabe qué hizo Dios? Aventó un barco al mar y dijo, órale, todos los que se andan ahogando, órale. Esa es su salvación. ¿Sabe cuál es el barco? La iglesia. La iglesia es el barco de salvación. ¿En qué cree usted que está representada la iglesia? Está representada en el arca de Noé. Esa es la representación más viva que tiene la iglesia. El arca de Noé. El arca de Noé es la salvación para el hombre. Pero Dios no le va a obligar a usted, a pesar de la carota que le ponga, no le va a obligar a usted a que se suba a la barca. Súbete si quieres. Yo cumplí con aventarte la barca. ¿No quieres? Pues ógate. Pues, ¿que no? Entonces, ¿hasta ahí vamos entendidos? Amén. ¿Vamos a seguir siendo chiples? No. ¿Se van a enfermar del estómago seguido? No. No tomamos laxante, ¿verdad? Para ser admitidos a su lado y comenzar el proceso de transformación, se necesita llenar un formulario con 4 bases. 4 bases. Debe quedar muy en claro que al llenar estas condiciones no nos convertimos automáticamente en discípulos, sino que apenas somos admitidos a comenzar la carrera. Lo que sucede es que Jesús solo admite en su escuela a los que reúnen las mínimas condiciones que garanticen que tienen con qué terminar la carrera. Es como aquel hombre que quiere construir una casa. Un evangelio nos lo narra, pero no me pregunten cuál evangelio porque todavía no despierto bien. Dicen que un hombre se decidió construir su casa. Dice que aquel hombre lo primero que tuvo que hacer para construir su casa, ¿qué fue? Hacer un presupuesto. Porque todos soñamos con tener una casa bien hermosa, bien grande, bien amplia, bien bonita, etcétera, etcétera. Sí, todos soñamos con eso y es válido soñar. Pero para empezar a construirla, yo necesito saber si cuento con el dinero suficiente para darle desde un principio hasta terminarla. ¿Por qué es válido dejar una casa a medias? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. O sea, va a perder su dinero. Mejor no la empiece. Es lo que Jesús dice.
Sí, dice, yo te admito en mi escuela, pero mínimo necesitas reunir los requisitos más indispensables para poder terminar la carrera. Yo no me puedo inscribir en un maratón de carreras de fondo, que a mí me gusta mucho esa onda, pero no me puedo inscribir en un maratón ya con la bola de años que traigo encima. Yo ya no puedo con un maratón, por ejemplo, de 20 kilómetros, ya no puedo. Ya no. A lo mejor participo en un maratón de 1 kilómetro o de 100 metros. Dijo, ¿de qué me sirve si hay una competencia que organizaron en mi ciudad? ¿A mí de qué me sirve? Decir, bueno, la inscripción al maratón vale $100. Es un maratón de 20 kilómetros. ¿Nomás por sentirme importante voy a ir a inscribirme? Claro que no, porque voy a arriesgar que voy a perder los $100 que me cuesta la inscripción. Mejor no me inscribo. Y Jesús dice, sí te admito, siempre y cuando tengas con qué terminar la carrera. Para eso hay 4 bases que tú tienes que tener. Base número 1, inciso A, tener un solo maestro. Ese es el primer requisito que Jesús pide, tener un solo maestro. Luego dice, si en la universidad existe un profesor para cada materia, de la misma manera sucede en nuestro mundo. Se tiene un maestro para vestir y otro enseña a divertirse. Hay enseñadores de la vida sexual, económica y social. Si por maestro hemos de identificar a todo aquel que pretenda enseñar a vivir en la escuela de Jesús, él debe ser el único maestro de todas las áreas. ¿Hasta ahí estamos entendidos? Dice que en la universidad, en cualquier escuela, para cada materia hay un maestro. Y es cierto, ¿no es cierto? Hay maestro de matemáticas, hay maestro de inglés, hay maestro que le enseña química, hay maestro que le enseña educación física, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que en la escuela de Jesús no es válido eso. Eso no es válido. No podemos tener, en la escuela de Jesús, tenemos que aprender a seguir a un solo maestro. Él va a enseñar todo. Todo lo va a enseñar Él. Él va a enseñar todo. La primera condición para quienes lo siguen es renunciar a cualquier otro que pretenda enseñar a vivir de manera diferente. ¿Hasta aquí lo entendemos? Hay personas que van a pretender siempre estarle aconsejando y siempre estarle diciendo a usted cómo hacer las cosas. Y eso no. Eso no. No, espérate. Porque si bien es cierto que hay un ministerio que se llama Ministerio de Consejería, también es cierto que hay muchos falsos consejeros que no tienen la capacidad. Cada ministerio que Dios permite dentro de la iglesia es un ministerio que está bendecido por Dios, y a las personas que se dedican a ese ministerio les da los dones necesarios. Jesús nunca va a mandar a ninguno de ustedes a un ministerio que ustedes no conocen. Los va a mandar cuando los vea preparados. Cuando vea y diga, es que este hermano ya está preparado, a este lo voy a mandar a cantar. A esta hermana la voy a mandar a intercesión. Tiene cara de que es buena para orar. La voy a mandar. Nunca, Él nunca va a equivocar los ministerios. ¿Quién es el que equivoca los ministerios? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, qué pregunta tan importante. Qué bueno que me invitaron. ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Por qué equivocamos los ministerios? ¿A quién no le es atractivo? Perdón. ¿A quién no le es atractivo el ministerio que estoy desarrollando yo ahorita? ¿A quién? ¿Para quién no es atractivo? ¿Quién dice, no, a mí no me gustaría ser predicador? Hay ministerios dentro de la iglesia que llaman mucho la atención. Uno de los ministerios que más llaman la atención son los ministerios de alabanza. La alabanza. Los hermanos que están al frente, alabaré.
dice usted, yo quiero cantar, pues sí, pero no sabes. Ay, mira qué bonito predica, hermano, mira qué bonito ora. Pues sí, pero ese no es el don que Dios te ha dado. A ti Dios te quiere en otra parte, en otro ministerio. Les vuelvo a repetir, Dios nunca los va a poner en un ministerio que ustedes no tengan las armas suficientes para desarrollarlo. Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Los que nos aferramos y no queremos discernir las cosas como Dios nos las muestra, somos nosotros. ¿Por qué? Pues porque nos aferramos. Oye, es que tú no estás desarrollándote bien en ese ministerio. Entonces, aparte de que somos muy sentidos, seguimos con la gente chicle. Esta mañana vamos a machetear con los chicles hasta que salgan de aquí sin chiclerías. Sí, porque mire, para eso hay hermanos dentro de la comunidad más crecidos unos que otros. Los hermanos que están crecidos más que otros, que están pastoreando ya una comunidad, se supone que tienen la experiencia suficiente y ellos pueden discernir por ustedes si ustedes están bien acomodados en el ministerio o no lo están. ¿Qué dice una cita bíblica? Mi hija dice, debemos de dar fruto desde el lugar donde hemos sido plantados, dice. Es obligación mía dar fruto desde donde yo he sido plantado, pero si estoy aferrado a estar en un ministerio que no es el mío, nunca voy a dar fruto. Yo lo quise. Oílo, con ese pelo que trae, me imagino que me iba a caer arriba de él. Bueno, no cabe duda que lo hecho en Springfield está bien hecho, ¿verdad? Ah, ¿este nació en México? No, nació acá. Ay, ya hasta me sacó de donde este gordito. Tener un solo maestro. Dice, él no comparte su cátedra con Buda o el padre de la psicología. Su doctrina es única, tanto con el marxismo como con el capitalismo. Si hay contradicción o diferencia entre lo que él dice y con lo que otros afirman, se debe seguir incondicionalmente a él. Muy bien. Inciso B, póngale inciso B. Inciso B dice que debe ser un seguimiento inmediato y definitivo. Seguimiento inmediato y definitivo. Esto está súper interesante. Y ahí les va otra cachetada. Ahí les va otra. Sí, ponga la mejilla. Dice el seguimiento debe ser inmediato y definitivo. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto usted escuche el llamado de Jesús, al igual que los hombres aquellos que él empezó a llamar, que les decía, ven y sígueme, ven, deja las redes y sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Dice que aquellos hombres, cuando fueron llamados por Jesús, hombres que de toda su vida habían desarrollado una profesión, cuando Jesús les dijo, ven y sígueme, ellos de inmediato aventaron las redes y se pusieron a seguirlo. ¿Qué quiere decir? Que el llamado debe ser inmediato. En cuanto usted siente el llamado de Jesús, inmediatamente debe de dejar compromisos que no tienen mucho sentido que siga y reunirse con Jesús, empezar a seguir, no darle tiempo y decir, parece que Jesús me está llamando. Pero después voy. Se me hace que Jesús quiere que yo vaya a la iglesia. Pero quién sabe, a lo mejor no soy yo. ¿Verdad? Dice, seguir a Jesús, a diferencia de cualquier otro maestro, es una decisión
que no admite espera ni tardanza. Se hace en cuanto se escucha el llamado. Se hace en cuanto se escucha el llamado. Cuando el profeta Elías tiró su manto frente a Eliseo, significando que lo llamaba para ser discípulo, Eliseo solicitó regresar a su casa para despedirse de su padre. El profeta de Dios se lo permitió. Y hasta después de haber ofrecido el sacrificio de sus bueyes, entró a su servicio. Póngale ahí, Primera de Reyes 19 al 21. Primera de Reyes 19 al 21. Muy bien. ¿Sí captan esa cita bíblica? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Cuando Elías profetizó y le dijo a Eliseo, ¿sabes qué, Eliseo? Yo ya me voy, le dijo, pero ponte listo. Cuando yo me vaya, voy a tirar el manto, voy a tirar mi capa, y tú deberás de recogerla porque tú eres el que le vas a dar continuidad a lo que yo estoy haciendo. Por eso debes calzarte mi capa, para que tú sigas el ministerio que yo estoy desarrollando. Elías, el profeta más grande de todos los que ha existido, Elías hacía unos milagros estruendosos. Y el plan de Elías era pasarle la estafeta a Eliseo. Entonces, eso hicieron. Pero entonces, cuando Elías le dijo eso a Eliseo, Eliseo le dijo, Señor, Eliseo era discípulo de Elías. Eliseo se había convertido en seguidor de Elías. Por eso Elías le transmitió los poderes y le transmitió toda la espiritualidad. Y le dijo Eliseo, Señor, permíteme regresar, debo ir a enterrar a mis papás, o no sé qué le dijo. Permíteme. Entonces, Elías debió de haberle dicho, no hay tiempo para eso. Sin embargo, Elías, tratando de ser demasiado bueno con su discípulo, le dijo, sí, ve. Entonces, Eliseo se regresa a su pueblo, y en su pueblo donde él vivía, él trabajaba con una yunta de bueyes. Arregló todo lo que tenía que arreglar, todos los negocios que tenía los canceló, y luego dijo, esta yunta de bueyes ya no me va a servir, ya no la voy a ocupar. ¿Saben qué hizo? Con el arado lo partió y lo hizo leña. Prendió una fogata y a los bueyes los hizo chuletas. Y mire, sí. Y lo que sobró, porque como eran dos bueyes muy grandes, lo que sobró lo repartió entre los pobres. Órale, le repartió carne y eso y lo otro. ¿Por qué? Porque él ya se había decidido, se decidió y cerró todo. Todo lo que me puede apartar del servicio de Dios, tengo que cancelarlo. Es que yo todas las tardes me reúno con mis amigos porque de repente me siento tan triste en la casa. Y yo le digo a mi señora, déjame ir a tomarme unas cervecitas con mis amigos. Sí, todos los fines de semana tengo que reunirme con mis amigos en la cantina o en el billar. Porque como yo trabajo toda la semana trabajo, es muy justo que yo me divierta los fines de semana. El hombre siempre está buscando excusas y pretextos para poder justificar las acciones de pereza, de flojera que tenemos. Es que no todo puede ser trabajo, tengo que ir a divertirme. No, eso necesitamos. Si vamos a decidirnos a ser discípulos de Jesús, hay que dejar claras las cosas. Hay cosas que son vanas.
hay cosas que en lugar de beneficiarle, le van a empezar a enfermar la mente y el cuerpo. Enfermándose la mente, se enferma el cuerpo. Enfermándose la mente, se enferma el cuerpo. Cada quien en su rostro refleja lo que trae en su rostro, refleja lo que trae en su mente. Lo que usted está pensando lo refleja. Lo que usted está pensando lo refleja. Les decía ayer y les vuelvo a decir ahora. Por eso hay personas que de repente traemos cara de cuchi. Hermano, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está usted, hermano? ¿Amaneció bendecido? Buenos días. Es que yo no sé a Gandino por qué se les ocurre citarnos a estas horas. Ay, Dios de mi vida. Las 7 de la mañana en domingo. La baba. Bueno, pues no estábamos platicando de eso. Dice, en alguna ocasión alguien pidió al maestro ser admitido entre sus discípulos, pero antes quería despedirse de sus padres. Jesús aclaró: quien pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es digno del reino. No es digno del reino. Evangelio de San Lucas 9:62. En otro momento, otro imploró la gracia de seguirlo después de ir a enterrar a su padre. Jesús tampoco lo consintió. El maestro exige el seguimiento instantáneo, dejando el dinero sobre la mesa de impuestos o las redes llenas de peces. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo el chaparrito. Sí. Una cosita así chiquita. Zaqueo era el recaudador de impuestos. Zaqueo estaba, mire, bien forrado de plata, porque era de las personas empleadas del gobierno. Era el que cobraba los impuestos. Y un denario para ti y 2 para mí. Así trabajaba Zaqueo. Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Había escuchado, no lo andaba buscando, pero sí había escuchado que había un maestro que se decía que era un profeta y que se llamaba Jesús. Un buen día, Jesús entra en Jericó, donde Zaqueo está sentado a la mesa, cobrando impuestos. Mire, tenía unos salteros de billetes. Mire, tenía billetes y monedas y cheques y bueno, cheques no agarraba, pero tenía de todo ahí, mire, un montón de dinero. Pasó Jesús y le dijo: Zaqueo, sígueme, le dijo. Y mire, el chaparro salió pero a gorro y se puso a seguir a Jesús. Por eso el crecimiento dice que cuando Jesús llama hay que dejar todo. A Pedro le dijo: Pedro, déjate de andar pescando. Déjate de andar pescando. Avienta la red y sígueme. Y dice que Pedro, literalmente dice que Pedro aventó las redes llenas de peces y se puso a seguir a Jesús. Ese es el seguimiento que Jesús pretende. Dice, en otra ocasión, un hombre le dijo: permíteme ir a mi padre. Se murió mi padre, permíteme ir a enterrarlo. Y Jesús le dijo: el que mande, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí. Y a otro le dijo: el que pone las manos en el arado para empezar a trabajar y vuelve su vista atrás, no sirve para el reino de Dios. Y a lo mejor aquí les caen 20 Óscares de 3 de ustedes. ¿Sí? Hay muchas veces que empezamos la obra de Dios y la empezamos con mucha fuerza y vamos bien agarrados en el servicio, bien agarrados en la obra de Dios. Y predicamos y alabamos y decimos y vamos y venimos, etcétera, etcétera. De repente volteamos la vista hacia atrás y empezamos a suspirar por lo que éramos antes. Ay, tan a gusto que me la pasaba con mis cuates.
gusto que chiriñoleaba con mi comadre. Se está asomando a lo que dejó atrás. Y dice Jesús, no. El que ha puesto las manos sobre el arado y vuelve la vista atrás, no es digno, ni es bueno para el reino de Dios. No es bueno para el reino de Dios. Entonces, ¿a Jesús se le sigue? ¿O se le sigue? Aquí les va otra. Y el buen Pedradón también. El peor enemigo del hombre es la indecisión. Anótelo ahí para que no se le olvide. El peor enemigo del hombre es la indecisión. Sí, no, es el inciso B. El peor enemigo del hombre es la indecisión. Muy bien. Luego enseguidita dice, pero eso no lo anoten. Dice, cuando las cosas se dejan para después, se dejan para siempre. Cuando las cosas se dejan para después, se dejan para siempre. Quien quiere dos cosas a la vez no quiere ninguna en serio. No se puede servir a dos señores. Jesús no admite estar en segundo lugar. Es inflexible en este sentido. No sé si se habrán topado ustedes con personas que de repente dicen, no, es que ya tengo muchos años de servicio. ¿Saben qué? Mejor me voy a bajar. Yo me voy a retirar un rato. No es cierto que te vas a retirar un rato. Y hay gente que dice, es que se fue de la iglesia porque se enfrió. No, nunca estuvo caliente. Pensó que estaba caliente. Pensó que su corazón estaba ardiendo por Dios. Y no era cierto. Hay muchas cosas que es muy fácil que nosotros mismos nos engañemos. Usted, por ejemplo, voy a darle un ejemplo de amor, de fuego grande. A un hijo se le puede amar y se le ama con todo. ¿A un hijo se le puede dejar de amar? ¿Se le puede dejar de amar porque es vago? ¿O porque se puso feo? Pues claro que no. Es la misma situación con Jesús. Hay personas que en un momento dado pensaron que su corazón estaba ardiendo por el Señor y no era cierto. Por eso los demás hermanos, cuando se retira esa gente de la iglesia, dicen, es que se enfrió. No, no se enfrió. Era una persona que siempre fue indeciso, siempre tuvo un pie aquí y otro acá. Siempre tuvo un pie en el mundo y otro pretendió meterlo a la iglesia. Así estaba así. Por eso iba y venía, iba y venía. Por eso de repente visitaba o frecuentaba los mismos vicios, los mismos errores, de repente los volvía a cometer y luego se arrepentía y volvía a la iglesia. Y luego decía, es que voy a darme un descansito. Y es que voy a darme otro descansito. Y hay personas que en el descansito se quedaron y ya no regresaron. Pero digo, Jesús no obliga a nadie. El seguimiento de Jesús es meramente voluntario. Jesús no va a obligar a nadie. Si se comienza bien, no se puede llegar si no se comienza bien, no se puede llegar a la meta. Si el primer paso es mediocre, no hay ninguna garantía de perseverar hasta el fin en las siguientes pruebas y dificultades. Inciso C. Renunciar a los obstáculos. Renunciar a los obstáculos. El seguimiento del maestro implica necesariamente renunciar a todo cuanto se oponga a esta decisión. O la de todo cuanto se oponga a esta decisión o la detenga. Por supuesto que no se dejan las cosas por ser malas, sino por cuanto obstaculicen la entrega total al maestro. En esta línea debemos entender las 4 renuncias exigidas por Jesús.
Óigame bien. En esto necesito no profundizar muy bien. Dice que para renunciar a los obstáculos, Jesús pide 4 cosas. 4 cosas, no se pierda, póngale ahí, número 1. Póngale, número 1. Renuncia a tus lazos familiares. Dice usted, ¿pero cómo? ¿Cómo que voy a renunciar a mis lazos familiares? No necesariamente significa que usted se va a pelear con sus hermanos, ni se va a pelear con sus papás, ni se va a pelear con sus hijos, no se va a pelear con nada. Se va a pelear únicamente con aquellas personas que se opongan a la decisión que usted tomó de seguir a Jesús. Fíjese, ¿sabe dónde están los obstáculos más grandes cuando las personas nos decidimos a seguir a Jesús? ¿Sabe dónde están? En la familia. En la familia. Cuando la familia se da cuenta que usted empezó a frecuentar la iglesia y que se confiesa y que va a misa y que comulga y que esto, quiere verlo como un santo. Ya no quiere que usted reniegue para nada, ni que haga malas caras, ni que vaya al baño siquiera. Entonces, ¿de qué te sirve andar en la iglesia? Ya ves, si los que andan en la iglesia son los peores. Eso muchas veces desgraciadamente lo dice papá y mamá. Y esto no quiere decir que ustedes se van a pelear a muerte con papá y mamá. No, simple y sencillamente el renunciar se trata a evitar todo ese tipo de diálogos. Es como la política. Y digo que no me encanta la política, ¿eh? Pero miren, fíjense bien lo que les voy a decir. Ahorita en México estamos pasando un problema muy crítico por la decisión que tomaron ciertas personas de tomar la candidatura a la presidencia de la República. ¿Sabe qué está sucediendo entre nosotros los ciudadanos? Nos estamos peleando. Espérate, ¿por qué te vas a pelear porque la decisión mía no es la misma que la tuya? ¿Me explico? No tiene caso. Alguien decía el otro día, pelearse por un candidato político es como pelearse por una prostituta. Dijo, hay personas que se oponen a lo que tú piensas y a lo que tú haces, déjalas. Nunca jamás toques ese tema con nadie que pretenda sacarte de la jugada y decirte, no hombre, ¿qué andas haciendo en la iglesia? No, espérate. Yo no me meto con tu libertad, tú no te metas con la mía. No te metas con la mía. Renuncia, es renunciar a los lazos familiares. Renuncia también, inciso B, póngale número 2, póngale ahí. Renuncia al plan de vida. Y déjenme les digo el plan de vida. Dice, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón Pedro y Andrés, echando la red al mar, pues eran pescadores. Les dijo, vengan conmigo, yo los haré pescadores de hombres. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 17. A Simón Pedro y a su hermano les convocó a renunciar a su plan de vida. El plan de vida de ellos era vivir indefinidamente, como siempre lo habían hecho, vivir de la pesca. Y Jesús les dijo, no, yo los voy a hacer mejores pescadores, yo les voy a enseñar a pescar almas, les voy a enseñar a pescar hombres. Y ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús, cambiaron su plan de vida. Hay personas, un ejemplo así rápido, hay personas que se dedican a determinada cosa que no les está haciendo felices. Hay personas que en su vida tienen una actitud porque ya la hicieron su plan de vida, pero no les llena. Simón, Pedro y Andrés no eran plenos en lo que andaban haciendo. Por eso cuando Jesús les ofreció una mejor opción,
Así aceptaron. Sí, le dijeron, vamos, nos vamos contigo. Entonces, hay ocasiones en que necesita uno analizar bien si lo que estoy haciendo me lleva al camino de la salvación o me va a clavar más, o me va a alejar más de Dios. Hay ocasiones en que es conveniente analizar el plan de vida que tenemos. Inciso C o número 3, ¿en qué número vamos? Número 3, renuncia a los bienes materiales. Número 4, renuncia a los honores del mundo. Y número 5, renuncia a los honores religiosos. Si se quedó alguien por ahí atrás, me dice. El 4. El 4 fue renuncia a los honores del mundo. Y el número 5 se trata de renunciar a los honores religiosos. Muy bien, cambiamos de inciso y ponemos el último inciso. Llevar la cruz. Ese es uno de los requisitos que pide Jesús para el examen de admisión. Debemos de aprender a llevar la cruz. Dice, el que no tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Evangelio de San Lucas 14, 27. Evangelio de San Lucas 14, 27. El que no tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. En la antigüedad, llevar la cruz era sinónimo de estar condenado a muerte. Por lo tanto, en la mentalidad de Jesús implicaba estar dispuesto a entregar la vida, morir a sí mismo para poder ser su discípulo. De otra manera sería vana ilusión considerarse uno de los suyos. Este punto de llevar la cruz es un punto que deberá de quedarnos bien claros, bien claro. Hay que tenerlo. Hay ocasiones en que en la vida común del hombre, el hombre tiene diferentes dificultades, principalmente cuando es un hombre casado. ¿Por qué? Porque hay diferente tipo de cruz. Hay cruces que se llaman enfermedad y que a veces cuando el hombre no está conectado mental y espiritualmente con Dios, una enfermedad es muy difícil de llevar. Es muy difícil de llevar. Hay ocasiones en que hay personas que están luchando con adicciones. Algo se les hizo adicción y están luchando muy fuerte. Pero si no están tomados de la mano de Dios, esa cruz se hace demasiado pesada. Demasiado pesada. Si se toma uno de la mano del Señor, entonces las cruces se hacen mucho más livianas. Jesús en este caso, cuando ustedes vieron lo que pasó ahora en Semana Santa, que vivimos el Via Crucis, ustedes se acordarán de un personaje que cuando Jesús iba cargando la cruz, que ya no podía el hombre, ya se había caído 3 veces, ya iba demasiado débil, era demasiada la debilidad que él llevaba. Y entonces cuando todo el mundo pensó que Jesús ya no iba a poder llegar al Gólgota, ¿saben qué hicieron los soldados? Le llamaron a un hombre que iba pasando por ahí. ¿Cómo le llamaban al hombre? El Cirineo. Un soldado le dijo, hey, ven. Se llamaba Cirineo. Ese hombre era Simón y era de un pueblo llamado Cirene. Por eso era Cirineo. Entonces, hey, ven. Y el Cirineo se acercó y dijo, ¿qué quieren conmigo? A ver, ayúdale a este con la cruz. No, dijo, pero yo ¿por qué? ¿Pero yo por qué le voy a ayudar? Pues yo voy a mi casa y yo vengo del trabajo. ¿Yo qué tengo que ver con este? Yo no tengo nada que ver. Te estoy diciendo que le ayudes con la cruz. Y lo obligaron a tomar la cruz de Jesús y ayudarle. El Cirineo carga la cruz
y le hace la carga más liviana a Jesús. Entonces Jesús, en lugar de ir cargando la cruz, el cirineo lo iba cargando a él junto con la cruz que él debería haber llevado. De aquí en adelante, para poder llevar la cruz que cada uno de nosotros va cargando, porque todos tenemos una cruz. Unos tenemos una cruz más grande que otros. Otros llevamos una cruz más pesada que otros. Pero de aquí en adelante Jesús se convierte en el cirineo para usted. Jesús viene y le dice, no te hagas un lado. No, espérate, no llores. No es cuestión de que llores. Déjame te ayudo con la cruz que vas cargando. Déjame te ayudo con esta enfermedad que tienes. Déjame te ayudo a entender la posición que tiene tu hijo. Déjame te ayudo con las broncas que traes. Déjame te ayudo con los problemas económicos que tienes. Échame la cruz y agárrate de mí. Jesús está convertido en un cirineo hoy día. Entonces, eso significa más o menos cargar con la cruz. La conclusión: estos 4 presupuestos no nos hacen discípulos, son simplemente las condiciones para ingresar al sistema del discipulado. Amén. Con eso terminamos este tema. Y nos quedan 40. Póngale tema número 6. 6 relaciones, así se llama, 6 relaciones del discípulo. 6 relaciones del discípulo. Y luego dice bien lo que le voy a decir. Dice, el ser humano se realiza como tal en la medida de sus relaciones. La forma de llevarlas define su grado de madurez. ¿Pico hasta ahí? Dice que consiste mucho en el tipo de amistades que ustedes tengan. Para que un niño aprenda a jugar béisbol, que un niño aprenda a jugar béisbol o no sé qué les gusta aquí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el niño? El nietecito del cual yo les hablaba anoche, que estoy profundamente enamorado de él, ese niño es campeón nacional de Kung Fu. Él tiene su maestro que él le llama el Sifu. Dice, es que mi Sifu, dice, ¿quién se tanto? Mi hijo tiene 6 años, pero es campeón nacional, acaba de obtener el campeonato nacional de Kung Fu. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo el Sifu, el maestro de él? Lo que hizo fue que le dijo a su papá de él, le dijo, ¿sabes qué le dijo? Es que yo a Kevin no lo puedo tener con los niños de la edad de él, porque si lo dejo con los niños de su misma edad, no va a avanzar. ¿Qué le estaba diciendo? Que necesitaba integrarlo a un equipo de niños que pelearan más fuerte. ¿Me explico? O sea, no importa que él entre a un equipo de niños más grandes, con más peso y con más técnica para pelear, no importa, eso no importa. Al principio le van a dar sus cachetadas, pero luego él va a ir adquiriendo madurez, va a ir aprendiendo de los más. ¿Sí me explico? Eso es lo que pide Jesús de nosotros en los requisitos de la formación de discípulos. Que ustedes se hagan de amistades que sean más espirituales que ustedes, que tengan más camino recorrido para que puedan aprender. ¿Qué van a aprender de ellos? Van a aprender técnicas, por eso los discípulos, se trataba de que los discípulos vivieran el mayor tiempo posible con Jesús. Jesús escogió a sus amistades, es lo que está diciendo. Ustedes tienen que escoger a sus amistades. ¿Con quién se van a juntar? ¿Con quién van a dialogar? Hagan reuniones en sus casas. Inviten a los amigos a sus casas. Hey, vénganse a tomarse un cafecito. Vengan a charlar, vengan a comer, vengan, etcétera. Y ya en casa,
pues la charla se va a desarrollar mucho más bonito. No pretendan ustedes hacer una vida solitaria. No, ustedes no nacieron para hacer vida solitaria. El curso nos pide que nada más seleccionemos con quién nos vamos a juntar. ¿Hasta ahí vamos entendidos? ¿Sí? Ese ejemplo que les doy de mi nieto es un ejemplo muy real. Él dijo, no. Para que este niño logre destacar en la categoría donde él está, para que logre destacar, necesita jugar y pelear con niños más grandes que él, que lancen golpes más duros. Él necesita que le surtan. Sí, para que aprenda, me explico. Con los primeros 2 o 3 golpes que le den, él va a adquirir habilidad para quitárselos y va a aprender técnicas para pelear él también. Entonces, es lo que nos pide el curso. El ser humano se realiza como tal en la medida de sus relaciones, dice. Ustedes van a avanzar en su lado humano dependiendo de las relaciones, de con quién se relaciona usted. Otro ejemplo, me lo voy a pasar a otro ejemplo. Miren, hay ocasiones, se han dado casos, yo conozco casos, por ejemplo, de mujeres, de damas, que cuando solteras fueron muy elegantes, unas mujeres muy guapas, guapísimas, de esas que se cuadricula el ojo bien bonito y muy bonitas, muy guapas, muy preparadas, con mucho estudio y todo ese rollo, con unos buenos trabajos y todo ese onda. Pero ¿quién le dice que esta mujer se enamora de una persona que no está a su nivel intelectual? No está. Se casó con un hombre, pues, de esos que se bañan cada avenida de... ¿Qué cree que sucedió con esa mujer? Se hizo igual que él. Hay mujeres que se hacen igual que el marido. Dicen finalmente, por eso yo estoy tan guapo, porque vean a mi güera. Hay personas que se hacen, dice que los matrimonios llega un momento en que se parece uno al otro, incluso empieza uno a pensar y empieza a hablar igual que el otro. Incluso hay personas que tienen muchos años de casados que llegan a parecerse físicamente. Así es la relación. ¿Sabe qué está actuando ahí? El cerebro, la mente es súper poderosa la mente. Entonces, dice que el desarrollo humano de ustedes y el desarrollo espiritual lo van a poder desarrollar en la potencia en la que ustedes decidan con quién se relacionan. Imagínense si usted se mantiene haciendo amistad y siempre frecuenta al cura, al seminarista, al diácono, etcétera, etcétera, su perfil de vida va a ser completamente distinto en todas las áreas. Bueno, muy bien. Dice, la forma de llevarlas define su grado de madurez. Incluso se ha dicho mucho que la persona es relación, pues su destino en este mundo está más allá de la frontera de su individualidad. Cada uno es lo que es en la medida y en la forma en que le da y recibe a los demás. Todo discípulo, por ser tal, tiene un determinado estilo de vida que lo vincula con los demás de una manera muy definida. Se le reconoce como verdadero discípulo de Jesús precisamente por sus 6 relaciones. Relación número 1, póngale ahí, relación número 1. Dice que Jesús nos da un tip donde nos da 3 tipos de relación que todo discípulo debe tener. La relación número 1 sería consigo mismo, relación consigo mismo como persona.
Relación número 2, con Dios como Padre. Relación número 3, con el Espíritu Santo como guía. Relación número 4, con los demás como hermanos. Relación número 5, llevamos 6, ¿verdad? 5 con los demás como hermanos. Es el 4, ¿no? A ver, la número 1 es consigo mismo. La número 2, con Dios como Padre. La 3 es con Jesús como Maestro. Oh, se me faltó. Ok, entonces inviértanlo, no importa. Con Jesús como Maestro, con el Espíritu Santo como guía, con los demás como hermanos, correcto, con los demás como hermanos. Con los demás como hermanos sería el 5. Y con las cosas, con libertad. Se los voy a explicar rápidamente. Una relación consigo mismo como persona. Muchas veces se tiene la falsa idea del amor a sí mismo. Se confunde con el egoísmo, olvidándose de que el amor a nosotros mismos es la medida para amar a nuestros hermanos. Levítico, libro de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A eso se refiere donde dice consigo mismo. Debo tener una relación bien bonita conmigo mismo como persona. Y luego entonces dice que en la medida en la que yo me ame, yo me acepte yo tal y como soy, voy a poder amar y voy a poder abrazar a los demás como se merecen, como necesitan. ¿Sabían ustedes que hay personas que no están conformes consigo mismos? Hay personas que se ven en el espejo y se caen mal. Sí, hay personas que se ven en el espejo y dicen, oh, Dios mío, mira esta arruga no la traía ayer. Mira, ve la lonjota que trae. O sea, no está conforme consigo mismo. No se acepta tal y como es. Y eso no le permite querer a los demás. Nadie da lo que no tiene. Si no tengo amor conmigo, ¿tendré amor con ustedes? Claro que no. Yo tengo amor con ustedes porque yo me quiero mucho. Yo tengo amor con ustedes porque yo cada vez que me veo en el espejo, yo digo, Dios de mi vida, conmigo te pasaste. A los de Springfield no les dejaste nada. Muy bien. Con Dios como Padre, lo que ustedes pusieron en el inciso B, o en el número 2. Los judíos se relacionaban con Dios de una manera tan respetuosa que llegaban a la frontera del temor. Para ellos, Yahvé era tan santo que no tenía nada que ver con los pecadores de este mundo. Por eso la religión judía estaba sellada por los ritos de purificación a los que constantemente se tenía que recurrir para merecer estar limpio en la presencia de Dios. Todos los días y todo el día se lavaban y purificaban por miedo a ser encontrados impuros frente a la tremenda santidad de Dios. Nadie se atrevía a ingresar al santo de los santos, donde Dios residía. Era imposible llevar alguna relación de familiaridad o confianza con Dios, con el Dios de los ejércitos. Incluso el nombre divino era tan sagrado que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo, sino que siempre se servían de circunloquios o sinónimos
para referirse a Él. ¿Sabe de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de una religiosidad exagerada. No sean demasiado exagerados. Dios es un Dios de amor que es para todos. Dice que en el Antiguo Testamento el hombre le tenía tanto temor a Dios, consideraba la majestad de Dios, la consideraba intocable. Y Dios no es un Dios intocable. No, no, no. Por eso cuando Jesús viene, parte la ley en dos y dice, hasta aquí fue la ley de Moisés. Oye, pero es que Moisés decía, no, dijo Jesús, no, lo que Moisés dijo, lo que Moisés dejó como ley, borrón y cuenta nueva. Hay personas demasiado religiosas, demasiado religiosas. En el Antiguo Testamento había personas que decían que ni siquiera éramos dignos de pronunciar el nombre de Dios. Y trataban de llamarle a Dios con otro nombre para no referirse a Yahvé tal y como Él, como es, porque se sentían indignos. Nadie es indigno ante la presencia de Dios. Dios es del pueblo. Jesús nos enseña y dice, yo he venido a los enfermos, yo he venido a los pobres, he venido a los necesitados. Yo no vine a los santos. No, yo vine para que todos seamos amigos. Dejen que los niños vengan a mí porque yo quiero cargarlos en mis brazos, decía Jesús. Entonces, no seamos demasiado exagerados en cuanto a la manera de la relación con Dios. No, aquellos veían todo como pecado. No, no todo es pecado. No todo es pecado. Y aquí entraríamos en un tema así muy rápido. No aprendan a ver las cosas todo con pecado. Hay personas que dicen, una cerveza, no, Dios me libre. No. Un vino, no, espérate, no. Baile, no. ¿Por qué? Porque significa pecado. No. Dios todo lo hizo para beneficio. ¿Qué dice, mija? Todo te conviene, dice, pero no todo es lícito. Todo se hizo, absolutamente todo. Dios lo permitió para beneplácito del hombre. San Pablo en sus cartas a su amigo Timoteo, chequen el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo recomienda a Timoteo, cuando San Pablo ya está en la cárcel, que ya no va a salir de la cárcel, ahí va a morir decapitado, le escribe a su amigo Timoteo y le dice, querido amigo, por favor mándame el abrigo que dejé no sé dónde y no sé qué, porque la celda está muy fría, tengo mucho frío y dejé mi abrigo olvidado. Y luego le dice, y no te olvides, Timoteo, de tomar tu vino. Todos los días debes de tomar el vino. No, vino ese que ahora nos pone así. No, era un vino generoso de mesa. Él le decía, ya sabes que el vino te hace bien para tu digestión. O sea, todo está permitido, mas no todo nos es provechoso. Todas las cosas pueden usarla dependiendo cómo las van a usar. Una cerveza no les va a hacer daño a nadie. Una. Y eso no diaria. No. Una cerveza, sí, ¿cómo no? Como refresco, párale ya. Un vino, con la comida, sí, ¿cómo no? Punto. Oye, vamos a bailar. Sí, vamos a bailar. La Luz y yo, ¿no? Nos alentamos un momento. Oiga, la música se acaba y yo seguimos en la pista. Tienen que ir a decirnos, oiga, ya se acabó. ¡Válgame Dios! Desde luego, si vamos a bailar y vamos a hacerlo
de manera impropia, pues ese es otro tipo de baile, que ese sí no tiene ningún caso practicarlo, pero el baile en sí no es malo. Hasta ahí vamos bien. ¿Y con quién baila? Bueno, miren, eso sí no me meto. Allá cada quien. También el lugar, claro que sí, claro que sí. Hay lugares, como dice Edwin, hay lugares donde el baile que ahí se practica, pues para nada es sano. No me voy a poner a explicarles los lugares a los que me refiero, pero hay lugares donde no tiene caso ir a bailar. ¿Rico? Claro. La misma situación es con las personas que dicen de repente, voy a tomarme una cervecita. No te la tomes en un lugar que no es conveniente. No, que te la tomes con tu esposa. Perfecto, perfecto. Pero no es la misma que vayas y te metas en un antro donde no nada más cerveza. Eso es a lo que me refiero. Eso es a lo que me refiero. Muy bien. Pusimos inciso B, ¿verdad? Con Dios como Padre. Eso es, con Dios como Padre. Esa es la relación que debemos de llevar con Dios como Padre, sin exagerar. Sin exagerar. Inciso C, con Jesús como Maestro. Si con una sola frase quisiéramos definir la relación de un discípulo para con Jesús, diríamos que lo considera su único maestro personal. Esta relación tiene 6 características. La relación con Jesús como maestro tiene 6 características. Póngale ahí característica número 1. Póngalo, tiene 6 características. Con Jesús como maestro tiene 6 características. Y luego le pone número 1. La característica número 1 es que es llamado por el maestro. Todo discípulo debe ser llamado por el maestro. Y luego déjenme les leo. Dice, hace 2000 años todo discípulo tenía derecho a elegir al maestro que más le conviniera. O sea, voy a la escuela y ahí voy a estar con el maestro fulano. ¿Por qué? Pues porque él es el que yo quiero que él me guíe, que sea mi maestro de educación física. Yo quiero ir con él. Así se usaba antes. Dice que eso se usa en las escuelas normalmente del mundo, pero estar en la escuela con Jesús significa que Jesús debe ser el único maestro, no debe existir otro. Dice, sin embargo, con Jesús las cosas fueron al revés. Él fue quien personalmente eligió a cada uno de sus seguidores. Dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo fui quien los escogió a ustedes. Evangelio de San Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, sino que fui yo quien los escogió a ustedes. Eso dice la cita bíblica. O sea, si quiere decir que entonces Jesús es el que hace el llamado. Igualito que con los 12. Igualito que con los 12. Pasó y le estoy diciendo, vente, sígueme. ¿Quieres seguirme? Vente. Sin embargo, en el llamado hubo gente que se quedó en el camino. Jesús les invitó y les aceptó. Jesús los aceptó como discípulos. Sin embargo, fallaron. Ejemplo bien claro les daba ayer. ¿Quién? El joven rico. El joven rico fue él el que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿te puedo seguir? Y Jesús le dijo, sí, vente, camina conmigo. Nada más que
Nada más que le dijo, tienes que regresarte, ir a vender todo lo que tienes y luego vienes y me sigues. ¿Y quién falló? Falló el joven. Jesús le dijo, sí, vente. Habemos muchos, hay muchas personas dentro de la iglesia que reciben el llamado, ven, sígueme, ven. Es que te necesito aquí, ven, sígueme, fulano. Sí, nada más que donde trueno es en el examen de admisión, que no estoy dispuesto a renunciar a muchas cosas. A muchas cosas. Jesús dice, ven y sígueme, pero deshazte de todo lo que traes colgando. Deshazte de todo el peso que traes. Traes demasiadas maletas. Sí, traes demasiadas maletas. No necesitas, para seguir a Jesús no se necesita tanto equipo. No. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo a los discípulos cuando los mandó a predicar? Que les dijo, vayan y enseñen el evangelio a todo ser vivo. Enséñenselos. ¿Qué les dijo? No lleven nada. Lleven nada más las sandalias y una alforja con agua. Punto. Es todo lo que necesitas. Hay ocasiones en que Jesús dice, sí, ven, sígueme. Pero traes demasiado peso encima, no vas a poder con él. Es como cuando la gente cruza de ilegal por el desierto. ¿Qué es lo que pide la persona que viene siendo el guía en el desierto? ¿Qué les dice? Deshazte de todo. Pues ¿para qué quiere una maleta de esas de rueditas? Ahí va. Es que voy de mojado. ¿Verdad que no? No procede. Eso es lo mismo que pide Jesús. No traigas más que agua, porque es lo único que vas a necesitar. Jesús les dice, vengan y síganme, vayan y enseñen el evangelio, lleven nada más las sandalias. En la casa donde los reciban, bendigan esa casa. En la casa donde los rechacen, porque no todos ustedes van a ser aceptados. En la casa donde los rechacen, sacúdanse el polvo de los pies y sálganse de ahí. Eso es lo que dice Jesús. Esa es la forma, con Jesús como maestro. Le pusieron inciso número 1, ¿verdad? Muy bien. Inciso número 2. El discípulo se sienta a los pies de su maestro. El discípulo se sienta a los pies de su maestro. Fíjense bien, el ejemplo que nos da aquí está bien padre, lástima que ya se está acabando. Se sienta a los pies de su maestro, el discípulo. Dice, en una ocasión Jesús estaba en la casa de sus mejores amigos, en Betania. El maestro se sentó y comenzó a revelar los secretos del reino. Mientras María escuchaba con atención todas las palabras de vida que salían de la boca del maestro, su hermana Marta se desvivía en satisfacer las pocas necesidades del invitado. En un momento de desesperación, escoba en mano y con el delantal puesto, se acercó a Jesús, interrumpió la enseñanza y reclamó: Maestro, mira que mi hermana no me ayuda a atenderte, dile que se levante para terminar más pronto. El maestro, con voz pausada pero segura, dijo: Marta, Marta, tú siempre preocupada por las cosas menos importantes, ¿no te das cuenta que lo esencial es recibir lo que te quiero dar? Yo no vine a ser servido, sino a servirte. Pero tú estás tan ocupado tan ocupada en los quehaceres de la casa que no tienes tiempo para sentarte a mis pies para escucharme. No es María la que debe hacer lo que tú estás haciendo, sino tú quien debes imitarla. ¿Anotaron la cita bíblica? Bueno, pero eso es un pasaje del Evangelio muy cierto. Eso nos enseña que el discípulo
siempre debe estar sentado a los pies del maestro para recibir la enseñanza. En aquella ocasión Jesús estaba en casa de sus mejores amigos, de Lázaro y sus hermanas, y entonces María, cuando Jesús llegó y se sentó y empezó a hablar del reino de Dios, María de inmediato fue y se acomodó y se puso a escuchar. Y Marta andaba, mire, así como muchas de ustedes andan en la casa, nomás los talones les truenan, ¿verdad? Y prenden la licuadora y prenden la lavadora y con una mano le mueven al sartén y con otra están pendientes de la lavadora y el suavitel y quién sé qué tantas cosas, apuradísimos. Y María sentada, mire, ¿vale? Lucas 10:38 dice, Evangelio de San Lucas 10:38. En un momento dado, Marta le dijo a Jesús, maestro, pues mira María, dile que me ayude para terminar más pronto, tengo que hacer comida para darles, tengo que barrer la casa, tengo que hacer infinidad de cosas y no he lavado. Y mira María ahí aplastadota escuchándote. Y Jesús le dijo, Marta, 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 le dijo, María tomó la mejor parte. Es sentarse a los pies del maestro a escuchar. Hay cosas que pueden esperar. Primero hay que recibir la enseñanza del maestro. Le dijo, a ella le tocó la mejor parte. Tú eres la que debes de imitar la acción de Marta. ¿Amén? Muy bien, muy bien. 5 minutos o ya nos vamos. El discípulo, póngale otro inciso, no sé qué estamos poniendo, número 3. El discípulo le cree al maestro. Dice, un discípulo confía tanto en su maestro que le cree incondicionalmente. No cree en algo, sino en alguien que es digno de toda su confianza. Con razón, San Pablo expresaba con toda seguridad, sé en quién he confiado. Segunda de Timoteo 1:12. Así decía San Pablo. Sé en quién he confiado. Y ahí les va rápidamente. Para que ustedes se conviertan en maestros, primero tendrán que tomar un discipulado. Para que ustedes salgan a proclamar la verdad del Evangelio, tendrán primero que prepararse perfectamente bien y estar enterados de lo que habla la historia de la salvación. Tengan en cuenta que cuando ustedes estén al frente de un grupo de personas como estoy ahorita al frente de ustedes, yo me convierto en el vicario de Jesucristo. Yo soy el representante porque no hay ningún sacerdote consagrado aquí. El inmediato responsable y el inmediato representante de Jesús soy yo. Y ustedes van a pretender creer en lo que yo les enseño. Y ay de mí si les enseño algo que no sea cierto. ¿Me explico el grado de gravedad, el grado tan grave que llega uno a comprometerse con la predicación? Ay de mí si enseño algo diferente. ¿Sabe qué me va a pasar? Me voy a chicharrar a la vuelta y vuelta. Sí me voy a chicharrar a la vuelta y vuelta el día que yo les enseñe a ustedes algo que no sea cierto. Algo que les diga que no es cierto que viene en la Biblia. Cuidado con eso. Entonces, el discípulo cree ciegamente en el maestro. Por eso San Pablo decía, es que yo sé en quién estoy confiando. Último punto, no sé qué punto es. 4. El discípulo sigue al maestro. El discípulo sigue al maestro. Con esto terminamos.
Seguir al maestro no se reduce a ir físicamente en pos de él, sino antes de todo imitar su estilo de vida. Por eso, uno de los primeros nombres que se dieron a nuestros hermanos en la fe fue los seguidores del camino. Así se les llamaba, a los discípulos se les llamaba los seguidores del camino. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2. Ser discípulo de Jesús implica seguir su camino, delineado por su estilo de vida. Reproduce las actitudes, los criterios y el estilo de vida de Jesús. Vive como Él, y quien lo ve a Él, mira de alguna forma a su maestro. ¿Vale? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2. Eso significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús para el discípulo significa aprender su estilo de vida. Aprender su estilo de vida sobre todo. Aprender a caminar con Él. Aprender cómo reacciona ante los problemas. Aprender cómo Jesús reacciona ante el desierto, que es súper necesario que lo prueben. Prueben el desierto. Prueben. ¿Qué pasó? ¿Qué decíamos que pasó en las tentaciones que narra el Evangelio de San Mateo? Dice que Jesús entró por su propia voluntad, entró al desierto. ¿Y qué pasó ahí? En el desierto llegaron las pruebas, las tentaciones llegaron. Incluso Satanás se atrevió a tratar de seducirlo. Eso es lo que el discípulo tiene que aprender del maestro. Hay ocasiones en que llegan situaciones a la vida de nosotros que de repente decimos, esto se acabó. Ya aquí ya no voy a poder dar para atrás ni para adelante. Estoy atascado en una situación. No hay lo que hacer. Es ahí donde usted necesita la enseñanza del maestro y decir, bueno, si Jesús estuviera en este problema, ¿cómo le haría? Eso es, confróntese usted mismo, confróntese usted misma. Ya, bueno, ¿cómo le haría Jesús si se quedara sin trabajo de repente? ¿Cómo le haría? ¿Cómo le haría si los recibos están llegue y yo sin trabajo? ¿Cómo le haría Jesús? ¿Cómo le haría? Entre en el desierto, entre en la meditación, que Jesús le siga enseñando. Jesús está dispuesto a seguirle enseñando a usted cuantas veces usted quiera. ¿Qué es lo que necesita? Hablar con Él. Lo único que necesita usted es hablar con Él. Amén. Amén. Con esto damos por terminado el curso. Discúlpenme, no nos alcanzó el tiempo para dárselos completos, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera. Entonces, bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios.